¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez, desde Veracruz, México, en la iglesia Unidad Cristiana Donay. Y desde aquí nuestra fe es llegar a muchas personas en todas las naciones del mundo. Así que yo te pido un favor, dale like a la página y sobre todo comparte con tus contactos. Sea un instrumento de Dios para que este mensaje llegue a muchísimas personas en muchas partes del mundo y que puedan ser ricamente bendecidas. Y bueno, en esta mañana nos ocupa un gran tema, un tema de actualidad, un tema que nos gustaría estar hablando en otro sentido, un tema en el cual quisiéramos decir que existen mejores resultados, pero que sin embargo estamos ante una situación de difícil solución, hablando humanamente, en cuanto a que la violencia, la corrupción, los fraudes, los asesinatos, leyes que se están aprobando que no van acorde con lo que nosotros creemos, lo que la Biblia nos dice, lo que Dios es para cada uno de nosotros, y que sin embargo, pues la pregunta está en el aire, la pregunta está en cada uno de nosotros: ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se puede solucionar esto? Y ustedes saben que la mejor forma, la mejor manera de saber qué es lo que tenemos que hacer es dirigirnos a quien ya tiene las respuestas, a quien tiene el control de todas las cosas, como es Dios, y es a Él hacia quien nos dirigimos en esta mañana. En esta mañana vamos a hacernos, en primer lugar, una pregunta. Vamos a preguntarnos, ¿realmente estamos ante una crisis? ¿Y qué tipo de crisis? Estamos ante una crisis de principios y valores. ¿Es eso lo que está sucediendo, como ustedes ven en las imágenes? Padres golpeadores, discusiones, pleitos, cosas totalmente opuestas a lo que es una buena conducta. Estamos en un medio tan globalizado, estamos tan comunicados como nunca, y sin embargo existen tantas diferencias, tantos problemas en la humanidad, y que no hemos tenido la forma de poderlo resolver. Pero hoy el Señor una vez más va a hablar a nuestras vidas y quiere decirnos cuáles son los parámetros, los puntos que debemos nosotros abordar, como es algo tan fundamental que son los principios y valores. Así que empezaremos hablando acerca de lo que es el reino de Dios, lo que es el sistema de Dios y lo que es comparado con el sistema aquí en el mundo. Porque el sistema de la tierra, como ustedes están viendo en la imagen, está basado en conceptos temporales, o sea, duran un tiempo y terminan. Pero el reino de Dios es muy diferente. El reino de Dios opera bajo principios basados en la eternidad, son para siempre. Por lo tanto, tienen un valor eterno cuando se están aplicando en un mundo temporal. El mundo es temporal, el reino de Dios es eterno. El sistema de la tierra, los conceptos de la tierra son temporales, y vamos a ver esa diferencia entre concepto y precepto, comparados con los de Dios, que son eternos. Entonces, todo lo que Dios ha pensado, todo lo que Dios ha hablado y todo lo que ha manifestado es por medio de principios. Dios se basa en principios. Así que nada sucede por casualidad. También el Señor tiene un sistema, tiene un patrón de operación, y todo está basado en principios. Así que no ocurre por casualidad. Dios es un Dios de orden, y todo lo que ocurre entonces es porque lo que ha llegado a ser es por medio de un principio aplicado en la totalidad de su perfección. Todo lo que viene de parte de Dios es perfecto. Así que hablamos de principios, hablamos de características que están en todo reino, y que por lo tanto esas características proceden del carácter del rey. Y aquí ya escuchamos otra palabra, carácter, que más adelante lo vamos a definir para poder ir entendiendo. Por tanto, las características que uno manifiesta proceden e inician con quien es en primer lugar, su fuente.
Es decir, el que inicia y el que termina un principio, y en este caso es el autor y consumador. Y en segundo lugar es el rey de ese reino, el cual tiene la autoridad y es el dueño de ese reino. Entonces, al vivir bajo esas características, entiéndase, principios del reino de Dios, si es que estamos bajo ese reino, si es que somos ciudadanos del reino, entonces vamos a manifestar esas características, esos principios, más que los del reino natural que nos rodea. Y por aquí ya empezamos a ver que si estamos en el reino de Dios, nuestras características, que son nuestros principios, marcarán una diferencia contra lo que es el reino de este mundo, el reino natural que conocemos y que por lo tanto se establece en base al carácter del rey, en base a las características del rey, que en este caso es Jesús. Una característica primordial de los principios del reino de Dios es que, en primer lugar, nunca cambian. Los principios de Dios nunca cambian. Y número dos, tampoco son intercambiables. No dependen de la perspectiva, del sentir, del pensar, de la emoción o del gusto de los ciudadanos del reino, en este caso del reino de Dios. Así que los principios de Dios son inamovibles, no cambian jamás, no son intercambiables al gusto de los ciudadanos, porque Dios es Señor y entonces su señorío trasciende a través de sus principios. Vamos a entender qué es un principio, porque un principio es una norma o un precepto fundamental. Norma, o sea, va normando algo, va dirigiendo algo, y precepto, a diferencia del concepto, el precepto es algo que no cambia, no se modifica. El concepto sí lo podemos modificar, pero si hablamos de un principio, estamos hablando de un precepto. Y entonces, ese principio es fundamental, que rige, y ahí lo puse hasta subrayado, rige los deseos, los pensamientos, las palabras, las decisiones y la conducta. Es decir, rige todo nuestro ser, basado en los principios. El principio es el que va a normar mi conducta, es el precepto que va a regir lo que son mis deseos, lo que son mis pensamientos, mis palabras, todo lo que corresponde a mi persona, lo voy a basar en un principio, porque ese es lo que rige mi vida. El principio es la norma, el principio es el precepto que va a dirigir mi vida. Entonces, un principio nos da los parámetros necesarios para establecer la ética y la moral que regulan nuestros actos. El principio es la medida, es donde nos medimos, por eso dice, nos da los parámetros. Y ahí nos damos cuenta cómo establecemos nuestra ética, nuestra norma, nuestras reglas. Y en base a esas normas, a esas reglas, que es nuestra ética, establecemos nuestra moralidad, es decir, nuestra conducta. Entonces, en base a las reglas, normamos conducta y entonces es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros decimos, regidos y fundamentados en un principio. ¿Qué dan como resultado? Dan como resultado cualidades que hacen a las personas atractivas para otro ser humano, y en este caso nos estamos refiriendo a los valores. Los principios nos dan una ética y una moralidad por medio de la cual nos conducimos cada día. Entre mejor sea, es más atractiva nuestra persona. Si nosotros somos íntegros, somos personas confiables, pues somos atractivos para las demás personas. Las demás personas quieren platicar con nosotros, las demás personas nos buscan a nosotros porque tenemos cualidades, que tenemos principios que nos dan un valor como persona. Entre mejor sean los principios, mejor son las cualidades, mejor son los valores que nosotros tenemos diariamente en la vida. Entonces, procuramos que los valores sean fundamentalmente, fíjense bien, dirigidos
hacia el bien ser y el bienestar de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Todo principio tú lo tienes que analizar muy bien. El principio que aceptes es el que va a regir tu vida, recuerda. Y de acuerdo a ello son las cualidades que como persona vas a tener. Entonces los principios que te den esas cualidades, tienes que asegurarte que te den como resultado ser una buena persona, una persona idónea, una persona adecuada, y que tengas bienestar como consecuencia de estar ejercitando esos principios y manifestándose a través de ese valor en tu persona. Pero no solamente hacia nosotros mismos, sino en el que lo proyectemos todo ese bien ser, todo ese bienestar hacia las personas que nos rodean. Eso dará forma a buenos hábitos, principios, cualidades, valores. Empezamos a tener buenos hábitos, los cuales deben de ser de repetición constante para estarlos aprendiendo y estarlos llevando a cabo y llegar a una disciplina en nuestra forma de ser y ejecutarlos con perseverancia y constancia, porque eso es lo que va a dar paso a lo que conocemos como virtudes, y que esas virtudes se van a mostrar en el correr de los días, en el correr de los meses, en el correr de los años, a través de nuestras personas. Entonces, estamos formándonos como personas con principios fundamentalmente basados en los principios de Dios. Esos principios nos norman nuestra ética y nuestra moral. Eso nos va dando las cualidades que tenemos como personas, que representa el valor en base a esos principios que estamos ejecutando a través de nuestras vidas, y que si lo estamos haciendo con perseverancia y constancia, repitiéndolo constantemente sin dejar de hacerlo, entonces creará un buen hábito en mi forma de ser, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, y eso me hará una disciplina para ser una persona íntegra, para ser una persona idónea, adecuada hacia los demás, y que entonces me convertirán en una persona virtuosa, y eso se va a mostrar cada día. Cuando tenemos toda esa base, entonces entramos, recuerdan que decíamos del carácter. Y el carácter, ¿qué es el carácter? El carácter es el conjunto de nuestros valores puestos en práctica. El carácter se forja a través de la educación que recibimos y aquella a la que nosotros mismos nos procuramos. En otras palabras, nuestro carácter depende de la influencia que nosotros tenemos. ¿Quién es la fuente? ¿Qué es lo que nos está enseñando esa fuente? ¿Cuáles son los principios de esa fuente? ¿Cómo los estamos nosotros ejerciendo y desarrollando y practicando? Y eso es lo que va a forjar nuestro carácter. Obviamente, si tenemos buenos principios, tendremos un carácter firme, bien seguro, capaz de poder enfrentar cualquier tipo de situación, porque para enfrentar las situaciones se necesita lo que conocemos como carácter. Y el carácter, como estamos viendo aquí, es el conjunto de nuestros valores puestos en práctica. Nos podemos preguntar, ¿qué valores tengo? La siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué principios tengo? Y de acuerdo a los principios es como yo voy reconociendo el valor de mi persona. Yo voy reconociendo qué es lo que estoy haciendo, porque recuerden que el principio es mi medida de todos los días. ¿Estoy aplicando el principio? Entonces estoy teniendo un buen valor. No estoy aplicando el principio, mi valor disminuye. Y por lo tanto, en la práctica también mi carácter se ve afectado. Yo tengo que elegir una buena fuente para recibir la formación, no solamente la información, sino la formación, y que además pues la esté procurando. Así que si hablamos de los pasos hacia una buena formación en cada persona, en primer lugar tenemos los principios.
Los principios nos dan los valores a nuestra persona, los valores forman nuestras virtudes y todo ello en conjunto es lo que es la base de nuestro carácter. Por lo tanto, para reinar en el reino de Dios, tenemos que aprender a reinar en la vida. Segunda de Pedro 1:10, en esta versión dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes, dispuestos, esforzados, intencionados, para hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras que hagamos estas cosas, nunca vamos a tropezar. Es decir, si aplicamos nuestros principios, nuestros valores, si estamos cuidando de ejercerlos con perseverancia y constancia, eso nos dará esas virtudes. Si no las dejamos de hacer, entonces caminaremos bajo esa ética y bajo esa moralidad. Y eso me va a permitir ser una persona íntegra, una persona confiable, una persona de lo más responsable y comprometido, que marca diferencias en este mundo, porque pertenezco a un reino diferente al reino del mundo y a un rey diferente al rey de este mundo. Entonces, su plan de Dios para nosotros no es sacarnos del mundo, no nos quieres quitar del mundo en que estamos viviendo, sino que lo influenciemos con nuestras vidas y la autoridad que Él nos ha entregado al creer en Él. Nosotros somos esos factores de cambio que tanto se escucha, esos factores que vamos a influenciar de una manera por demás positiva en el cambio de las personas para que se comporten de acuerdo a los principios que nosotros hemos elegido. Y entonces, bueno, nos preguntaremos, ¿dónde vamos a empezar todo esto y cómo lo vamos a empezar? Pues fíjense que vamos a empezar por nuestros hogares. No lo vamos a empezar en la calle, en una escuela, en un trabajo. Lo vamos a empezar en nuestros hogares. Así que lo primero que tenemos que atender en cuanto a principios que formen nuestras personas es la familia, el hogar. Porque el ambiente ideal en casa lo deben de propiciar los padres. Los padres tenemos un gran compromiso delante de Dios para poder propiciar ese buen ambiente en base a los principios del reino, y que por el día de hoy vamos a abordar desde esa perspectiva, no queriendo decir que solamente es padres, también entran matrimonios, también entran hijos y toda la familia en conjunto. Pero en esta ocasión vamos a darle un peso muy específico a los papás, porque la misma Biblia nos enseña en Deuteronomio 6:7: y enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas. Se está refiriendo a la Escritura, a las Escrituras, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, ¿qué nos está diciendo Dios a los papás? Nos está diciendo que eduquemos, formemos a nuestros hijos, que lo hagamos continuamente, que lo hagamos en nuestra casa, que lo hagamos fuera de la casa, que lo hagamos en la mañana, en la tarde, en la noche. En todo momento tenemos que ser un instrumento de enseñanza y de formación de nuestros hijos. Por lo tanto, todo es en casa. Aquí una frase de mi mentor, el doctor Andrew Buxot, de quien tomé estos principios que hoy voy a compartir, el cual dice: el tiempo es igual para todos. Todos tenemos 24 horas, 7 días por semana, 4 semanas que constituyen un mes, 12 meses que constituyen un año. Todos tenemos el mismo tiempo, pero pocos son mejores con el tiempo. Una gran dificultad que tenemos los hombres es que no conocemos el tiempo, y al no conocer el tiempo no sabemos aprovechar el tiempo. Tenemos que ir a quien es el tiempo, que es Dios, y entonces administrar nuestras actividades en el tiempo, porque el tiempo no va a cambiar. Es el mismo tiempo para todos, pero tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy inteligentes, y para eso están los principios de Dios, y cada uno de nosotros tenemos que irles dando un peso específico, tenemos que darles un tiempo específico
a cada uno de estos principios diariamente para la formación de esos principios en casa, en nuestros hijos. El primer principio, la primera acción como padres hacia nuestros hijos, nos dice así: aprovecha cada día con tus hijos de enseñarles la palabra de Dios. Todos los días, en cualquier momento que tú escojas. Tú puedes escoger un horario, tú puedes escoger un momento, un lugar dentro del hogar, y procura enseñarles la palabra de Dios. Aquí es un ejemplo, no quiere decir que sea exactamente el libro de los Proverbios, pero el libro de los Proverbios es la sabiduría por excelencia. Si algo necesitan nuestros hijos es tener sabiduría de Dios. Y qué mejor que tomar el libro de los Proverbios, o puedes tomar otro pasaje de la Biblia y puedes enseñarle a tu hijo para que ellos tengan la sabiduría de Dios y se sepan conducir diariamente. Tú puedes escoger 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero que sean de calidad, que les digas no solamente la Biblia dice, sino que les expliques cómo aplicarlo en su diario vivir. Para eso el compromiso, papá y mamá, es que tú ya lo hayas hecho. Lo segundo, ora por y con tus hijos diariamente. Es decir, que oigan de tu voz la bendición sobre sus vidas. ¿Esto qué va a provocar en ellos? Confianza y fe en Dios. ¿Por qué? Porque están viendo a papá y están viendo a mamá que todos los días oran. No en sus cuartos, que eso es una cosa en la intimidad, no en un lugar apartado de la casa, sino ahí con ellos. Les hablan a sus vidas, oran por sus vidas, le hablan a Dios para que los bendiga, le piden a Dios para que los guarde y todo lo que tengan que decirle para bendecir a sus hijos. Los hijos aprenden a escuchar a sus padres. Los hijos aprenden a tener confianza en que sus padres los están dedicando a Dios, les están dando la confianza o le están dando la confianza a Dios sobre sus vidas, y por lo tanto el ver el resultado de toda esa oración, pues obviamente que su fe en el Señor va creciendo, va aumentando. Número 3, que tu casa sea tu congre más congruente. Es decir, tu lugar de reunión, tu lugar del culto más importante, que sea tu casa. Es decir, que no dependa de un culto religioso para despertar su amor por Dios. Que no estén esperando ir el domingo al templo, con lo cual no quiero decir que no vayas al templo. Claro, ve al templo, ve a tu lugar de reunión, ve a donde esté el grupo familiar, ve donde se reúnen los jóvenes, donde tienen clase los niños, etc. Eso es indiscutible que lo tenemos que hacer. Pero el lugar ideal de tu congregación es tu casa. Ahí es tu iglesia. Tu iglesia es tus hijos y ustedes como papá y mamá. Esa es tu primera iglesia. Así que es ahí donde debes de fomentar que la presencia de Dios debe de estar de continuo. ¿Eso a qué te va a llevar? A que la relación con Dios inicia en casa. Todo el tiempo inicia en casa. No inicia fuera de casa, inicia en casa y ahí es de continuo, como lo estamos viendo. Número 4, importantísimo, fundamental, ejemplifica a Cristo. Papá, mamá, vive a Cristo, que Cristo realmente vive en ti, que esté transformándote, que esté modificando tus costumbres, que esté cambiando tu forma de pensar, tu forma de hablar, para que tus hijos te escuchen y te vean. ¿En dónde? En casa. Para que teniendo el ejemplo en casa, lo mismo lo hagan fuera de casa. ¿De qué estamos hablando? Que la vida en Jesús se forma en casa y continúa fuera de ella. Es decir, el lugar de más confianza es nuestro hogar. Y si ahí les estamos dando el ejemplo de cómo es Cristo, de quién es Cristo, pues ellos van a tener la confianza de que lo mismo lo van a llevar a su escuela, lo van a llevar con sus amigos, donde quiera que estén. Pero ¿dónde se dio esa formación? Se dio en casa. La vida de Jesús tiene que ser en casa, ahí debe de ser formada y principalmente ejemplificada por los padres, para que ellos vean que lo que dice la Biblia, que lo que enseñan sus papás, realmente sí se puede vivir porque ellos lo están ejemplificando.
Número 5, limita el entretenimiento y aumenta el entrenamiento. No estoy diciendo que evita diversiones, no salgas con tus hijos. No, claro. Tienes que apartar tiempo para tener un rato de esparcimiento con tus hijos, de diversión. Pero que no todo, obviamente los extremos, como tú lo sabes, son malos. No todo es entretenerse, sino más bien entrenarse. La preparación debe ser continua. Y cuando hay una preparación continua de parte de papá y de mamá hacia los hijos entienden que la preparación en la palabra de Dios, en este caso, en conocer quién es y cómo es Dios, es una prioridad en la vida. Y número 2, es una necesidad en la vida. Si yo no conozco quién es Dios y cómo es Dios, entonces ¿cómo puedo tener una relación con Él? ¿Cómo puedo saber qué es lo que tiene para mí? ¿Cómo puedo saber qué es lo que tengo que pedir? ¿Cómo puedo saber cuál es su voluntad? Entonces, el entrenamiento tiene que ser una prioridad y que se convierta en una necesidad. Y para eso los padres tienen que, como decía al principio, tener mucha sabiduría, mucha inteligencia para distribuir sus actividades a través del tiempo, a través de las 24 horas del día, todos los días. Número 6, que te vean leyendo y escudriñando las escrituras más que viendo pantallas y películas. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo ya no tengas que ver programas, ya no tengas que ver noticieros, ya no tengas que ver cualquier cosa que te guste o agrade, pero también que te vean a ti escudriñando la escritura, que te vean tomando tiempo con la palabra de Dios, porque eso es ejemplo. Eso quiere decir que le estás transmitiendo una pasión y un compromiso en lo que hemos estado hablando, en la preparación continua. Entonces los hijos se dan cuenta de dónde los papás están obteniendo el conocimiento, de dónde están obteniendo la revelación, porque separan un tiempo para estar escudriñando las escrituras, para estar delante del Señor, y eso que ellos están haciendo es lo que les transmiten a ellos. Y esa es la forma en que ellos también van a aprender a hacerlo. Y número 7, abrázalos. No te canses de demostrarles amor. Y dentro de toda esa demostración, pregúntales preguntas para mostrar interés en sus vidas. Pregúntales cómo les fue en el día. Pregúntales qué pasó. Pregúntales qué planes tienen. Que ellos sientan y estén seguros que papá y mamá realmente tienen interés por sus vidas, tienen la atención puesta en ellos. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar que se fortalezca tu relación con tus hijos y de ellos hacia Dios, porque no los ven a ustedes solamente en la iglesia, no los ven solamente en el templo, pues, no los ven solamente leyendo la Biblia, no los ven solamente orando, sino que también tienen tiempo para ellos y en ese tiempo de calidad les demuestran lo mucho que les aman. En el tiempo que ustedes deciden tener con sus hijos, su prioridad son ellos. Y ustedes les enseñan que gracias a Dios, ustedes como padres los aman intensamente, que es amar a Dios, pero también amarlos a ellos. Y no hay una separación, no hay una confusión en cuanto a los hijos, así que no tienen ningún problema para poderlos amar a ustedes y también amar a Dios. No hay una competencia, no hay un celo, porque los papás nada más se dedican al Señor, solamente se dedican a estar con Él y no hay interés mostrado hacia ellos. Así que abrázalos diariamente, platica con ellos, preguntas, ¿cómo te fue en el día? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué tal te están pareciendo los Juegos Olímpicos ahorita que estamos en esa época? Lo que tú quieras preguntar, la idea es establecer una relación, pero sobre todo mostrarles un real interés por lo que está pasando en sus vidas. Entonces, para finalizar, si necesitas ayuda con tu familia, el Espíritu Santo es el mejor maestro. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si queremos un mentor,
perfecto, si queremos un maestro perfecto, si queremos alguien que nos fortalezca, nos guíe, nos recuerde, para saber qué es lo que tenemos que hacer diariamente, para que esos principios enseñados por Dios los apliquemos y los enseñemos a nuestros hijos y por lo tanto nuestra familia, es acudir al Espíritu Santo todo el tiempo, todo el tiempo. Y luego pide ayuda a los sabios. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En otras versiones dice: obedezcan a sus dirigentes. Es decir, los pastores tenemos una gran comisión, un gran privilegio de estar al frente de los congregantes de una iglesia que nos ha sido dada por el Señor para pastorear. Y como pastores, nosotros tenemos la gran responsabilidad de dar cuenta de cada una de las almas al Señor. Lo que el Señor les pide a los congregantes es que obedezcan a los pastores o a sus líderes o a sus mentores y que se sujeten a esa enseñanza, sabiendo y teniendo la confianza de que todo lo hacemos de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su reino, porque eso es lo que tenemos que dar cuenta. Si lo hacen de esa manera, como dice aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, cuando no hay caso de lo que el pastor dice, no hay caso de lo que el líder enseña, no se hace caso de los consejos, entonces causa una incomodidad, humana al fin, pero incomodidad. Para tener entonces un equilibrio, hagamos caso de lo que dice la Escritura, pidamos el consejo sabio, recurramos a quienes son ejemplo en nuestras vidas, a quienes no solamente nos dicen la teoría, sino que demuestran que no solamente es teoría, sino que es una palabra viva que están enseñando porque la están aplicando y hay resultados, y entonces yo tengo la confianza de seguir ese ejemplo. Por eso hay una gran responsabilidad en cualquiera que se diga pastor, líder o mentor o maestro. Tenemos la gran responsabilidad no solamente de enseñar principios como teoría, sino vivirlos para poder ser ejemplo y que tengan la confianza de seguir lo que nosotros en un momento dado les estamos compartiendo. De esa manera empezamos a crear el ambiente ideal en nuestros hogares. La respuesta para contrarrestar toda esta crisis de principios y valores, pues lo estamos viendo. Primero, procurar esos principios para que nos den esos valores en nuestras vidas de acuerdo a una ética y una moralidad de acuerdo a Dios. Como padres, vivirlos diariamente y enseñarlos a nuestros hijos con la Biblia, con el análisis, con el estudio, pero sobre todo con el ejemplo aplicado de cada uno de ellos en nuestras vidas, dándole un tiempo de calidad, separando un tiempo, administrando el tiempo de acuerdo a las actividades que tengamos y no perdiendo de vista que esto tiene que ser una forma continua en nuestros hogares, que se respiren los principios de Dios en nuestros hogares. Va a cambiar el ambiente de nuestra familia, vamos a ser una familia de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a Dios, y como familia vamos a poder incidir en esta sociedad, vamos a poder ser una influencia positiva en esta sociedad para cambiar ese ambiente que se está viviendo, de esas crisis de las cuales estaba hablando, de esa problemática que se está dando y que no podemos nosotros dejar de atender lo que hoy Dios nos está diciendo, lo que hoy Dios nos está pidiendo, que nos hagamos responsables y comprometidos con sus principios, porque esto sí es posible si le creemos a Dios y si lo aplicamos en cada una de nuestras vidas.
El Señor, recuerda, tiene el control de todas las cosas. Él no ha perdido el control de todas las cosas. Y si estás buscando la respuesta a cómo solucionar, qué es lo que tienes que hacer para que esto cambie, para que tu familia no se vea afectada en forma negativa, para que tengan los recursos, las herramientas y las armas necesarias para poder contrarrestar toda esta crisis, hoy el Señor te está diciendo, necesitamos sus principios, necesitamos conocerlos, necesitamos aplicarlos, necesitamos hacerlo continuamente y como padres necesitamos enseñarlos con el ejemplo de continuo a nuestros hijos. Así que en esta mañana nosotros estamos verdaderamente agradecidos con Dios de poder estar escuchándolo a Él, la respuesta a la pregunta de qué tenemos que hacer y dónde tenemos que esperar, dónde tenemos que empezar. En casa, todo empieza en casa. El hogar, la familia es el núcleo de la sociedad. Si formamos buenas familias, fundamentadas en los principios de Dios, los principios del reino de Dios, estaremos haciendo la voluntad de Dios y estaremos cambiando el ambiente de nuestra calle, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país y, por qué no, de muchas naciones de este mundo. Próximo domingo estaré hablando de esos principios de una forma condensada para que ustedes se enteren también de algunos principios de Dios que se pueden aplicar y que se pueden estar enseñando constantemente con perseverancia y con constancia. El Señor nos ama, el Señor tiene el control de todas las cosas, pero nosotros tenemos que estar sujetos a ese control para que podamos nosotros saber quién es Él y cómo es Él y poder hacerlo en esa gran comisión que nos ha dejado para mostrarlo al mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque a pesar de las crisis que estamos viviendo, una crisis que se fundamenta en principios y valores que o bien no se conocen, o se han descuidado, o se han olvidado, el mundo ha caído en este bache, en este profundo pozo de oscuridad, en donde existen tanta gente engañada, tanta gente confundida, tanta gente distorsionada en sus corazones, porque no conocen, porque no tienen el ejemplo de los verdaderos principios eternos tuyos. Pero para ello hoy nos has hablado a nosotros. Hoy te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes en casa a empezar a formar una familia de acuerdo a tus principios, que nos den los valores, que nos den las virtudes, que nos den el carácter de acuerdo a ti, Señor, para poder incidir, para poder influenciar, cambiar el ambiente de nuestro hogar a un ambiente de reino de Dios y cambiar el ambiente de donde quiera que nosotros nos encontremos. Bendice a cada papá y a cada mamá, bendice a cada hijo, bendice a cada familia, bendice a cada hogar y bendice a cada persona a quien está llegando esta palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que bueno, esta mañana yo deseo con todo mi corazón que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor siga guardando sus hogares, que el Señor esté con ustedes cada día y en cada instante. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.